Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es fascinante, la psicología de la persuasión. Mm, Y no estamos hablando de manipulación descarada o de técnicas de venta súper agresivas, sino de algo mucho más sutil, claro. de los atajos mentales que todos, absolutamente todos, usamos para tomar decisiones. Sí. Las fuentes que tenemos para el análisis de hoy son una pasada. Son extractos de la investigación de un psicólogo social que hizo algo bastante fuera de lo común. Se infiltró, ¿verdad? Se infiltró de incógnito en organizaciones de ventas, de recaudación de fondos, agencias de publicidad. Para ver qué es lo que funciona de verdad en el mundo real. Exacto. La misión es entender por qué a veces decimos sí cuando en realidad queríamos decir no y sacar a la luz esos mecanismos automáticos que dirigen nuestro comportamiento. Y es clave entender que estos mecanismos no son un defecto, un fallo de nuestro cerebro. No, que va, todo lo contrario. Son adaptaciones increíblemente eficientes. A ver, el mundo es tan complejo, está tan lleno de información, que si tuviéramos que analizar cada decisión de forma racional, nos quedaríamos paralizados. Totalmente. Por eso el cerebro crea atajos. El concepto central que exploran estas fuentes es lo que llaman patrones de acción fijos. Son respuestas casi instintivas a estímulos muy concretos. Y lo interesante es que esos estímulos los pueden activar otros. Vale, entremos en materia con un ejemplo de las fuentes que parece una fábula, pero es completamente real. Ajá, la historia de la pava madre y sus polluelos. Sí, un clásico. Resulta que su instinto maternal, esa necesidad de proteger y cuidar, se activa con un único sonido, el pío pío de sus crías. Solo con eso. Si un polluelo no emite ese sonido, la madre lo ignora o, incluso puede llegar a atacarlo. Pero el experimento va más allá, es que es increíble. Los investigadores cogieron al archienemigo de la pava, una comadreja disecada. Su depredador natural. Exacto. Y le metieron dentro un altavoz que reproducía ese pío pío. Al acercarla, no solo no lo atacó, sino que la acogió. La metió bajo el ala como a un polluelo más. Vaya. El clic del sonido activó el zumbido del comportamiento maternal. ¿Y ya está? Es una reacción tan básica que roza lo ridículo. Pero, claro, la pregunta es inevitable. ¿Hasta qué punto tenemos los humanos nuestros propios pío pío? Esos detonantes que nos hacen actuar sin pensar. Los tenemos y los usamos constantemente. Son nuestras cintas pregrabadas. Pensemos en el famoso experimento de la fotocopiadora de Ellen Langer. A ver. En una cola para usar la máquina, un investigador se acercaba y decía: «Disculpe, ¿puedo usar la fotocopiadora?». Y el 60% de la gente le dejaba pasar. Vale. Hasta ahí normal. En el segundo caso, la petición era: «Disculpe, ¿puedo usar la fotocopiadora porque tengo prisa?». El éxito se disparó al 94%. Lógico. ¿Hay una buena razón? Pero aquí viene lo fascinante. La tercera versión era: «Disculpe, ¿puedo usar la fotocopiadora porque tengo que hacer unas copias?». Espera. Esa razón no es una razón. Es obvio que quiere usarla para hacer copias. No aporta nada. Exacto. No aporta absolutamente nada. Y aún así, el 93% de las personas le dejó pasar. 93. Sí, la conclusión es asombrosa. El detonante no era la lógica, era la palabra «por qué». Ah, Esa palabra activaba una respuesta automática. Es nuestro pío pío social, y esto nos lleva a otro atajo mental súper extendido. El estereotipo «caro es igual a bueno». buf. Ese lo conocemos todos. Lo vemos con el vino, la tecnología, la moda. Totalmente. Si algo tiene un precio desorbitado, asumimos que su calidad tiene que ser excepcional, aunque no tengamos ni idea. Pues las fuentes cuentan una anécdota perfecta sobre esto. La dueña de una joyería en una zona turística tenía un lote de joyas de turquesa que no se vendía. Probó de todo. Y nada. Nada. Frustrada, antes de irse de viaje, le dejó una nota a su empleada. Todo en esta vitrina a mitad de precio. Vale. Pero la empleada entendió mal la nota. Y en lugar de reducirlo a la mitad, duplicó el precio de todo. No me digas. Cuando la dueña volvió, se encontró con que se había vendido todo el lote. Increíble. Pagaron el doble por algo que no querían ni a mitad de precio. Porque los turistas, que no eran expertos en joyas, usaron el único indicador que conocían, el precio. Un precio bajo les decía baratija, pero un precio alto activó el clic de calidad y exclusividad. Es un atajo mental en su máxima expresión. Totalmente. Esa idea de una reacción automática me hace pensar en otro principio del que hablan las fuentes, la regla de la reciprocidad. Esa sensación casi inevitable
de que tenemos que devolver un favor. Es una de las normas sociales más potentes que existen, en todas las culturas. La obligación de dar, la obligación de recibir y la obligación de devolver. Y su poder es inmenso. El ejemplo histórico que se menciona es sobrecogedor. ¿El de Etiopía? Sí. En 1985, Etiopía estaba sufriendo una de las peores hambrunas de su historia. A pesar de eso, su Cruz Roja envió $5.000 de ayuda a México tras un terremoto devastador. ¿Cómo es posible? Un país que apenas podía alimentarse a sí mismo enviando ayuda. No tiene ningún sentido, racionalmente hablando. No lo tiene, a menos que mires atrás. En 1935, cuando Italia invadió Etiopía, México fue uno de los países que les envió ayuda. Ah, Medio siglo después, a pesar de la distancia, del tiempo y de su propia situación desesperada, la deuda seguía ahí. La necesidad de corresponder fue más fuerte que el interés propio. entiendo el poder de la deuda, pero me cuesta creer que supere otros factores como, no sé, la simpatía. Si alguien que no te cae bien te hace un favor, ¿de verdad te sientes igual de obligado? Pues, por sorprendente que parezca, sí. El estudio de Reagan lo demuestra a la perfección. Un investigador, Joe, interactuaba con los participantes. Vale. En un grupo, Joe salía un momento y volvía con 2 Coca-Colas, una para él y otra como un favor inesperado para el participante. Un detalle. Un detalle. En el grupo de control, nada. Más tarde, Joe les decía que vendía boletos para una rifa y les preguntaba si querían comprar. Los que habían recibido la Coca-Cola compraron el doble de boletos. El doble. Pero lo crucial fue que midieron cuánto les gustaba Joe a los participantes. Y el resultado fue claro. La obligación de devolver el favor era tan fuerte que daba igual si Joe les caía bien o mal. Los que le detestaban pero habían recibido el refresco compraron tantos boletos como los que le adoraban. O sea que la deuda emocional anula el juicio personal. Me recuerda cuando entras en una tienda de lujo y te ofrecen un café. Exacto. Sabes perfectamente lo que están haciendo, pero es casi imposible no sentirte un poco más obligado a mirar, a probarte algo. Es exactamente eso. Y no es nada nuevo. Los Hare Krishna en los aeropuertos en los años 70 lo convirtieron en un arte. Cierto. Antes de pedir una donación, te regalaban una flor o un libro. La mayoría de la gente no lo quería, pero la norma social te dice que es de mala educación rechazar un regalo. Claro. Una vez que lo aceptabas, ya estabas en deuda. Te sentías incómodo y donabas algo solo para saldar esa deuda, aunque luego tiraras la flor en la primera papelera. Se aprovechan de la obligación de recibir. Pero a partir de esta idea de crear una deuda, se puede ir un paso más allá. Crear una obligación no a través de un regalo, sino de una concesión. Y eso nos lleva a la técnica de rechazo y retirada. Una maniobra brillante por su sutileza. Consiste en hacer primero una petición muy grande. Una que sabes que te van a rechazar. Exacto. Sabes casi con certeza que te dirán que no. Una vez que te rechazan, haces una segunda petición, mucho más pequeña, que era la que realmente querías desde el principio. Ah, vale. La otra persona percibe tu segunda petición como una concesión tuya y se siente obligada a corresponder con su propia concesión. Diciendo que sí. Es como una negociación donde una parte ya sabe los 2 movimientos que va a hacer. Exacto. Y el ejemplo histórico que se cita es el del escándalo Watergate. A ver. La propuesta inicial de G. Gordon Liddy para espiar al Partido Demócrata era un plan demencial de $1 millón. Incluía secuestros, chantajes, hasta un yate con prostitutas. Una locura. Obviamente, fue rechazada. Su segunda propuesta, de $500 000, también. Finalmente, presentó un plan reducido de $250.000, solo para el asalto al Watergate. Que seguía siendo una idea terrible. Criminal y muy arriesgada, pero en comparación con las monstruosidades anteriores, pareció una concesión razonable. Y fue aprobada. Esa falsa concesión acabó costándole la presidencia a Nixon. Es increíble cómo esa sensación de deuda puede anular nuestro juicio. Y me hace pensar en otro mecanismo interno, que también nos empuja a actuar de forma predecible. Nuestra necesidad casi obsesiva de ser coherentes, ¿verdad? Absolutamente. Es el principio de compromiso y coherencia. Una vez que tomamos una decisión o adoptamos una postura, nos sentimos presionados, interna y externamente, para comportarnos de manera coherente con ese compromiso. Ya. Las fuentes lo ilustran con los apostadores en un hipódromo. Los psicólogos vieron que la confianza de una persona en que su caballo va a ganar es muchísimo mayor justo después de haber puesto el dinero que justo antes. El caballo es el mismo,
la carrera es la misma. Todo es igual. Pero la decisión ya está tomada, y ahora su mente necesita alinear sus creencias con sus acciones. Tienen que ser coherentes. Y claro, si este mecanismo es tan fuerte, debe haber una forma de explotarlo. Por supuesto, es la base de la técnica del pie en la puerta. Se empieza pidiendo un compromiso muy pequeño, casi trivial, para luego poder pedir uno mucho mayor. El estudio clásico sobre esto es el de las señales de tráfico, ¿no? Ese mismo. A un grupo de vecinos de un barrio residencial se les preguntó si estarían dispuestos a colocar una valla publicitaria enorme y bastante fea en su jardín con el lema «Conduzca con cuidado». Me imagino la respuesta, un no rotundo. Un no del 83%. Pero a otro grupo, 2 semanas antes, se les había pedido un favor minúsculo: poner una pegatina casi invisible, de 8 centímetros, en su ventana que decía «Sea un conductor seguro». A eso casi todo el mundo diría que sí. Claro, casi todos aceptaron. Lo sorprendente es que cuando, 2 semanas después, se les pidió a este grupo que colocaran la valla gigante y fea, un asombroso 76% dijo que sí. Un 76%. ¿Pero por qué? ¿Qué cambió en esas 2 semanas? Cambió su autoimagen. Al aceptar el pequeño compromiso inicial, empezaron a verse a sí mismos como ciudadanos cívicos, comprometidos con la seguridad vial. Ah, entiendo. Cuando llegó la segunda petición, la grande, aceptaron para ser coherentes con esa nueva identidad que habían adoptado. Y esto lo vemos hoy constantemente. Piensa en las apps que te piden primero un permiso poco importante, como enviarte notificaciones. Una vez has dicho sí a eso, es más fácil que aceptes luego el acceso a tus contactos o tu ubicación. Es el mismo pie en la puerta. Exacto. Y las empresas lo usan de forma magistral. Las fuentes mencionan la estrategia de las jugueteras para evitar la caída de ventas después de Navidad. Que es una jugada maquiavélica. Totalmente. Antes de Navidad, bombardean con publicidad sobre un juguete estrella. Los padres se lo prometen a sus hijos, pero deliberadamente fabrican menos unidades de las necesarias. Con lo cual, se agota en todas partes. Se agota. Los padres, para no decepcionar a los niños, compran otros regalos. Y después de Navidad, ¿qué pasa? Vuelven a sacar el juguete. Las jugueteras inundan las tiendas con el juguete estrella y relanzan la campaña. Los padres, para ser coherentes con su promesa, se sienten obligados a volver y comprarlo. Y así mantienen las ventas en enero y febrero. Es que es brutal. Y esto me lleva a pensar que no solo queremos ser coherentes con nosotros mismos, sino también con lo que hacen los demás. Lo que nos lleva a otro principio clave. La prueba social. La idea de que, en una situación de incertidumbre, decidimos qué es lo correcto basándonos en lo que otras personas creen que es correcto. El ejemplo más cotidiano que mencionan las fuentes es el de la risa enlatada de las series. La odio. Creo que casi todo el mundo la odia. Los guionistas, los actores. Parece un insulto a la inteligencia. Y sin embargo, sigue ahí. ¿Por qué? Porque funciona. Múltiples estudios demuestran que la risa enlatada hace que el público se ría más, durante más tiempo, y que considere el material más divertido. Y su efecto es especialmente potente cuando los chistes son malos. No me lo puedo creer. Usamos la reacción de esa audiencia fantasma como un atajo. Si ellos se ríen, será que es gracioso. Pero este principio tiene un lado mucho, mucho más oscuro. Hablas del caso de Catherine Genovese. Exacto. Nueva York, 1964. Una mujer, Catherine Genovese, fue apuñalada mortalmente en la calle. El ataque duró más de media hora. Y lo más escalofriante es que 38 vecinos escucharon sus gritos y vieron partes del ataque desde sus ventanas. 38. Y nadie llamó a la policía hasta que fue demasiado tarde. La pregunta que obsesionó a los psicólogos no fue ¿por qué nadie ayudó?, sino ¿por qué nadie ayudó? Precisamente porque había 38 testigos. Parece un contrasentido. La lógica dice que a más testigos, más probabilidad de que alguien intervenga. Pues es justo al revés, por 2 fenómenos. El primero, la difusión de la responsabilidad. Cuando hay mucha gente, cada individuo asume que otro se hará cargo. Seguro que alguien ya ha llamado. La responsabilidad se diluye. Ya. Y el segundo, más sutil, es la ignorancia pluralista. En una situación ambigua, como unos gritos en la noche, miramos a los demás para ver cómo reaccionar. Pero como todo el mundo está haciendo lo mismo, mirar a los demás intentando mantener la calma, el resultado es una parálisis. Cada uno ve que nadie hace nada y concluye erróneamente que entonces no será una emergencia. Así que nuestro instinto de buscar seguridad en el grupo puede ser lo que nos impide actuar. Es una paradoja aterradora. Lo es. Y demuestra que la seguridad en los números es en muchos casos un mito.
tienes más probabilidades de recibir ayuda si solo hay un testigo que si hay 30. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si alguna vez nos encontramos en una situación así, ¿cómo rompemos ese hechizo de inacción? Pues las propias fuentes dan la solución, que es muy directa. La clave es reducir la incertidumbre. No hay que gritar «que alguien me ayude» al aire. No. Hay que aislar a una persona del grupo y darle una orden clara. Señalar a alguien y decir «Usted, el de la chaqueta azul, necesito ayuda. Llame a una ambulancia ahora». Claro. Al hacer eso, la difusión de la responsabilidad desaparece. Esa persona ya no es un espectador anónimo, y la ignorancia pluralista se rompe, porque ya no hay ambigüedad. Es una herramienta increíblemente poderosa. Vale, para recapitular, hemos visto cómo principios como la reciprocidad, la coherencia, la prueba social funcionan como atajos mentales. Ujú. Son mecanismos que usamos a diario para no volvernos locos en un mundo complejo, pero también son las palancas que los profesionales de la persuasión saben cómo activar. Y si conectamos todos estos puntos, las fuentes apuntan a una conclusión un tanto inquietante para el futuro. A medida que el ritmo de vida se acelera, que la sobrecarga de información aumenta, nuestra dependencia de estos atajos no va a disminuir. Sino todo lo contrario. Exacto. Nos apoyaremos cada vez más en ellos. Y esto plantea una pregunta final para darle una vuelta. Si dependemos cada vez más de estos pilotos automáticos para navegar por la vida, ¿qué significa eso para nuestra capacidad de pensar de forma crítica e independiente? Nos estamos volviendo sin darnos cuenta más vulnerables a quienes saben exactamente qué botones pulsar.